Dios les bendiga, amados. Espero que se encuentren muy bien. Y hoy vamos a estar hablando acerca de la tentación. Pero no podemos separar el tema de la tentación sin llevarlo de la mano de el tema de las pruebas. Porque a veces las confundimos y es importante que la podamos nosotros diferenciar. Y de la mejor manera que nosotros podemos comprenderlos es cuando leemos el contexto en que la palabra se encuentra. De esa manera nosotros, al saber si estamos atravesando por una prueba o por una tentación, sabremos entonces cómo manejarla, cómo superarla. Y para eso vamos al libro, a la carta de Santiago, donde aquí encontramos los dos conceptos de la prueba y la tentación que nos van a arrojar mucha luz y nos van a ayudar, junto con otros textos, a comprender qué significa cada una de ellas y cómo actuar. Dice: hermanos en Cristo, ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. Lenguaje actual pone la palabra prueba en lugar de prueba, dificultades, y eso nos ayuda ya a comprender el concepto. Así, cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ¿a través de qué? De las dificultades, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. Por lo tanto, deben resistir la prueba hasta el final para que sean mejores y puedan obedecer lo que se les ordene. Aquí es importante esto. Quiere decir que la prueba son las situaciones cotidianas de la vida que enfrentamos constantemente. Enfermedades, pérdidas, crisis económicas, crisis familiares. Todas estas situaciones que acompañan nuestra vida diaria, dice aquí la Escritura, que tienen un propósito y que Dios las permite. Estas las permite Dios con un fin: que nuestra confianza en Dios se fortalezca, se vaya perfeccionando nuestra fe en Dios. Así que cuando estamos en una prueba, sabemos que viene de Dios y que tiene un propósito particular, y que siempre ese propósito es para el bien nuestro. Es para el bien nuestro. Nos va a beneficiar, nos va a bendecir, y eso nos ayuda a estar más tranquilos, más sosegados, pues sabemos que si viene de Dios, aquí nos va a decir qué sucede con esta situación y cómo debemos entonces nosotros actuar. Dice: si ustedes soportan cada situación que le viene en la vida, porque cuando esa situación viene, nos crea una crisis de fe. Y es precisamente ese aspecto que Dios está perfeccionando. A todos, cuando nos llega una mala noticia, cuando nos viene una situación particular, lo primero que empezamos es a cuestionar muchas veces: Señor, ¿pero por qué? Si yo te estoy siendo fiel. Nos acordamos, ¿verdad?, de la historia de Job. Y todo esto nos viene una crisis de fe. Y ahí tenemos que tomar una decisión. O le creemos a Dios y seguimos confiando y resistimos, o nos quedamos en el camino. Como a veces pasa con muchas vidas, ¿verdad?, que vienen y ante la dificultad, como la parábola del sembrador, dejan de perseverar en la fe. Y todos vamos a ser perfeccionados y purificados en este aspecto. Ahora nos dice que debemos resistir la prueba hasta el final.
aquí también nos arroja luz en el sentido de que en la prueba ella tiene un comienzo y tiene un final. Y que ese final, esa salida, la va a dar Dios. Tenemos que resistir hasta el final. Hay veces que nos llega una mala noticia de una enfermedad, esa prueba en el cuerpo, y Dios puede muchas veces, como sucede, sanarnos de manera sobrenatural o permite que entremos en un proceso de tratamiento médico. No sabemos cuánto va a durar y en ese caminar nuestra confianza en Dios se va a fortalecer. Vamos a descansar en Él porque sabemos que nada podemos hacer. Seguimos caminando a través de esa situación particular que está trastocando nuestra confianza en el Señor, nuestras expectativas de cómo iba a ser nuestra vida. Se nos estremecen muchos cimientos internos y ellos en el caminar con el Señor se van a ir perfeccionando, purificando. Y lo que nos invita es a resistir la prueba hasta el final. Resistir confiadamente en que mi vida está en las manos de Dios. Si es una pérdida de un ser querido, a veces sentimos que eso jamás se va a acabar, ese dolor, pero llegará el día en que Dios te levante y tú puedas retomar tu camino confiadamente en el Señor con nuevas fuerzas, resistiendo sin desmayar y sin dudar del amor y de la fidelidad de Dios. Cuando entonces dice que se ha pasado por ese proceso y nos llega la dificultad, nos llega la crisis, empezamos a cuestionar, lo que tenemos es que pedirle sabiduría y entendimiento a Dios para que no caigamos en la duda, ni mucho menos le echemos la culpa a Dios de lo que esté sucediendo. Porque esas cosas son las que pasan cuando llega el dolor a nuestra vida, cuando llega la dificultad. No comprendemos muchas veces, nos vemos tentados a reclamarle a Dios, pero si hablamos con Dios y le pedimos entendimiento, Él nos guiará y nos dará la salida en medio de esa dificultad. Y dice que si logramos superar esa prueba, Dios nos bendice y nos ayudará a recibir el premio y el honor más grande, que es la vida eterna, que ha prometido a quienes lo aman. Ahora, fíjese que aquí nos invita a esa perseverancia y a esa esperanza, pues sabemos que Dios le va a dar un final, una salida. Ahora, más adelante en el versículo 13 dice, cuando ustedes sean tentados, a hacer lo malo, no le echen la culpa a Dios, porque Él no puede ser tentado, ni tienta a nadie a hacer lo malo. Entonces aquí ya vamos viendo un contraste entre lo que es una prueba y lo que es una tentación. En la prueba dice, cuando pasen por toda clase de dificultades. O sea, que esas las tenemos seguritas, que vamos a atravesarlas durante las etapas en nuestra vida. Pero aquí dice, cuando ustedes sean tentados, o sea que es algo que viene, que va a ocurrir, pero que primeramente nos aclara que no viene de parte de Dios. Sino que dice, cuando somos tentados, son nuestros propios deseos los que nos arrastran y dominan. Dicen,
arrastran y dominan. Nos empujan, nos llevan a ceder a eso que tenemos delante por causa de lo que tenemos dentro. Mire qué cosa interesante. Son los malos deseos los que nos llevan a pecar. Por eso jamás va a poder ser que sea Dios quien provoque algo como eso, porque lo menos que Dios quiere es que pequemos. Si tengo eso claro, de que soy yo, es a mí a quien le ocurre eso, ¿qué voy a hacer entonces? Dice aquí Pablo, hablándole a Timoteo, le da unos consejos que muy bien podemos nosotros tomarlos para nuestras vidas y así poder superar la tentación. Lo primero que entonces Pablo le dice a Timoteo, no te dejes llevar por las tentaciones propias de tu edad. Ante esta situación que yo tengo de debilidad humana, de deseos que continuamente tenemos, y vemos los ejemplos, por ejemplo, la tentación de Jesús, ¿verdad? Que fue tentado ¿a qué? Al éxito, a la fama. ¿Qué cosas? Al reconocimiento, a abandonar el camino. Y dice aquí, tentaciones propias de tu edad, porque cada etapa de desarrollo en nuestra vida tiene sus propias tentaciones. En el caso de Timoteo, le dice, tú eres joven, Timoteo. Así que para los jóvenes hay unas tentaciones. Para el adulto joven hay otras. Para los ancianos tenemos otras. Por eso dice, no te dejes llevar por las tentaciones propias de tu edad. Qué linda esa traducción, porque deja abierto que no es solamente para jóvenes. ¿Sí? Deja un espacio muy abierto. Y ahí cualquier persona en la etapa de vida que se encuentra se acomoda e identifica las tentaciones por las cuales puede ser arrastrado. Las tentaciones que tiene un joven no son las mismas que tiene un anciano. Cuando yo tenía 15 años, 20 años, 30, era tentada a muchas cosas, y ahora que tengo 60, mis tentaciones son diferentes. No dejo de ser tentada muchas veces. Uno es humano, es frágil y tiene que estar constantemente vigilante, de tal manera que uno puede identificar dónde está cediendo, y como Jesús nos enseñó en el Padre Nuestro, orar a Dios que nos libre de ellas. Pero aquí estamos en segunda de Timoteo primero. Y entonces dice él, huye. En otras palabras, ese no te dejes llevar, no te dejes llevar, no es otra cosa que eso que estás sintiendo adentro, conforme a lo que estés pensando, lo que estés tú planeando en tu mente y en tu corazón, no te dejes llevar por eso. No te dejes llevar, porque no te va a conducir a una vida de paz ni una vida de quietud.
Y Pablo le dice, Timoteo, no te dejes llevar por los deseos propios de esa edad. Está esa etapa de la pubertad, ¿verdad? La etapa de tener amistades, de conocer las cosas del mundo, de tener relaciones, todo eso, de experimentar, tener nuevas experiencias, la curiosidad. En fin, ¿cuántas tentaciones puede tener un adolescente? ¿Cuántas tentaciones podemos tener nosotros los ancianos también? Tentaciones al desánimo, al desaliento. De hecho, muchos grandes hombres de Dios, en la medida que fueron decayendo, ahí fue donde fue su mayor descuido espiritual. Por eso tenemos que estar orando constantemente. También este otro consejo que Jesús nos dio a través del Padre Nuestro. Oren al Padre para que nos ayude y nos libre de las tentaciones propias que nos trae la vida, por causa de lo que tenemos dentro, más todo lo que el mundo nos ofrece. Tenemos que estar constantemente en esa vigilancia. Y Pablo aquí le dice, no te dejes llevar, y luego le dice, lo primero que le dice es, acuérdate, no te dejes llevar. Lo segundo que le dice, aléjate de esas cosas. Aléjate de esas cosas. Porque cuando ya tú lo deseas, tú vas a ir tras de eso. Y él lo que dice es que lo hagas al revés. No te dejes llevar por eso, no lo alimentes, no lo busques. Lo que sea. No, mire, en cosas tan sencillas, por ejemplo, si usted sabe que cierto alimento le hace daño a su salud, ya sea que tenga diabetes, alta presión, ¿ok? Usted va al supermercado y usted ve eso que usted desea, sabe que le hace daño, no se lo lleve para su casa, porque llevarlo a su casa de seguro se lo va a comer. Sino que hagas lo contrario. Lo tercero, dedícate a hacer el bien. Dedícate a hacer lo correcto. Esfuérzate en hacer lo correcto. Y entonces en ese caso es no lo voy a llevar. Eso es lo correcto. Porque no me hace bien. Y a veces qué difícil se nos hace resistir ese deseo. Así que una manera de yo alejarme es no me lo llevo a casa. Porque usted lo lleva a su casa, ¿cuánto nos ha pasado? Y eso es una agonía en la mente porque sabe que esto está ahí y tiene esa tentación continua. Y hasta que usted no acaba con ese bolso, hasta que usted no acabe con ese postre, usted no va a tener paz. Porque se llevó la tentación para su casa conforme a lo que usted tiene adentro. ¿Va viendo? Y ahí no fue el diablo, no fue Dios, fue simplemente que usted le dio lugar al deseo que había dentro de usted mismo. Y en lugar de no dejarse llevar, de no dejarse arrastrar, como dice Santiago, usted cede a ese deseo y entonces va y compra el cheesecake, lo compra, se llevó la tentación, esa tentación porque está allí y usted se la lleva para su casa. Y constantemente usted va a ser siendo seducido cada vez que usted abra la puerta de esa nevera. Y cada vez que usted lo vea, lo va a seducir. Y usted se va como un pedazo. Entonces, como la escritura me llama y me dice, Ana, haz morir eso que está dentro de ti. Pues cuando yo vaya al supermercado y yo lo vea, ay, yo sé qué rico está, ¿verdad que sí? Pero yo no le voy a dar, ¿qué? Lugar a ese deseo. No lo voy a alimentar, lo voy a hacer morir. Y no me lo llevo para casa, no me llevo esa tentación. En la medida que yo voy ejecutando y voy haciendo eso, me voy a ir fortaleciendo en mi debilidad hasta que yo lo pueda vencer con la ayuda del Señor. Así, ese principio
lo aplicamos en cualquier área de nuestra vida, en cualquier área, en cualquier aspecto que tú sabes que estás deseando algo que no es lo correcto, que no te hace bien, que no es lo debido, que es pecado, aplicas el mismo principio. Eso no está bien, eso no está correcto. Ponte a pensar, no te dejes llevar por lo que deseas, por lo que sientes. Analiza, no me voy a dejar arrastrar por esto, no es lo correcto. ¿Qué hizo José ante la esposa de Potifar? ¿Estaba preciosa? Sí. Esa era ¿qué? La tentación. Pero ¿cómo dentro de él pudo haber surgido? Claro que sí, era joven, es humano, dijo, está preciosa, empezó a luchar que con los deseos que se pudo haber levantado y ese deseo lo llevó a la razón. Dios, no, esto no es lo correcto, yo no le puedo hacer eso a mi Dios, así que más que a la razón, trascendió a la parte espiritual, donde hay temor de Dios, donde hay un respeto a Dios, y quiso agradar a Dios antes que a su propio deseo. ¿Y qué hizo luego? Se alejó, se retiró, no se llevó esa tentación, ¿qué? Para su casa, no se la llevó para el cuarto, para hacerlo allá oculto, no, él se alejó. Eso es lo que tenemos que hacer, alejarnos y hacer algo diferente. Dedícate a hacer lo correcto. Y si yo, por ejemplo, me veo tentado a ver algo indebido por el celular, por la internet, no voy a hacer eso. Eso no es lo correcto. Me alejo, no lo tienes que apagar. Voy a hacer otra cosa diferente, me voy a dedicar a hacer el bien. No, pues voy a escuchar un mensaje cristiano, voy a escuchar una alabanza, no voy a ver eso que es indebido, no voy a escuchar eso. O sea, usted cambia, usted va cambiando una cosa por la otra. Y así, poco a poco, podemos ir aprendiendo a resistir la tentación. La tentación. Porque en la prueba es diferente, acordémonos, en la prueba solamente tenemos que mantenernos firmes en nuestra fe, confiando en el Señor, resistir, buscando fuerzas en Dios para poder pasarla aprobada. Y con esas instrucciones, Dios nos fortalece y podemos esperar hasta la salida. Pero hoy lo que yo me quiero concentrar más bien es en la tentación y no en el tema de la prueba. Entonces, cuando estoy en la tentación, voy a seguir estos pasos que le dio Pablo a Timoteo para poder resistir las tentaciones que tendría más adelante. Entonces dice, dedícate. Y luego dice, busca la justicia, el amor y la paz. No es otra cosa, busca las cosas que son del reino de Dios, el reino de Dios en tu vida. El amor, la paz. Busca más, en otras palabras, busca más de Dios. Fortalécete en tu vida espiritual. ¿Por qué? Porque ya venciste esta, pero mañana vendrá otra. Dice la Escritura que cuando Jesús fue tentado, que fue llevado por el Espíritu, porque en Jesús no hubo pecado. El Espíritu mismo lo llevó al desierto para pasar por ese proceso. Dice que al final el diablo se alejó, el tentador se alejó por un tiempo. Pero cuando vemos a lo largo de la historia del ministerio de Jesús, el enemigo constantemente estuvo presente en su vida tratando de desviarlo del propósito de Dios. Por lo tanto, dice, busca fortalecerte espiritualmente. No te descuides, sino que te fortalezcas en el Señor y en el poder de su fuerza. Ese es el consejo que también encontramos en la carta a los Efesios que Pablo le daba. Busca fortalecerte en el Señor y en el poder de su fuerza. Aquí cuando dice Pablo que le dice ese consejo a Timoteo, busca
la justicia, el amor y la paz, no le está diciendo otra cosa que no sea lo que dice Efesios en el capítulo 6. Por lo demás, sean fuertes en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios con el propósito de estar firmes y fuertes frente a los ataques del diablo. Y aquí habla de un elemento de ataques del diablo. Y leímos en Santiago que somos tentados por causa de nuestros deseos, de lo que hay dentro. ¿Y qué rol entonces aquí representa el diablo? Primeramente aclaramos que Dios no nos tienta, que somos tentados por lo que tenemos adentro, por los deseos que tenemos. Pero aquí dice que nos fortalezcamos y nos pongamos una armadura, hablando de que hay un ataque directo del enemigo, de Satanás. Aquí vamos a aclarar este punto bien importante, porque aquí dice que tenemos un enemigo que no descansa buscando cómo destruirnos. Anda como un león buscando cómo devorarnos. En Primera de Pedro capítulo 5:8, buscando cómo destruirnos. Y una de las maneras que busca cómo destruirnos es con sus ataques de esta manera. Yo tengo un deseo. Vienen deseos que no son buenos y que vienen primeramente porque esta es nuestra naturaleza caída, esa inclinación que tenemos todos, y que no necesariamente son deseos que usted dice, no, pero una cosa así yo jamás la voy a hacer, depravados, no, es que tal vez el deseo de ser reconocido, el deseo de ser famoso, cosas así que vienen en nuestra naturaleza. Y vamos nosotros pensando ahí en silencio cómo alcanzarlo. Pero que la Biblia dice, no amemos el mundo ni las cosas que están en el mundo. Y eso es lo que ofrece el mundo, la fama, el reconocimiento, el éxito, son cosas pasajeras, pero que a todo ser humano le gusta ser reconocido, ¿sí o no? Y cuando eso no se obtiene, a veces viene el desaliento, viene el desánimo, y el enemigo entonces va a tomar provecho de todas esas fragilidades que tenemos para ponernos unas maneras de alcanzarlo, como fue en el caso de Eva, ¿verdad? En el relato de la Biblia, había un deseo en ella, algo había en Eva, por lo que se dio a la tentación. ¿Y qué le dijo él? ¿Qué le dijo el tentador? ¿Cuál es el problema? Tú puedes probar de esto. Y le dio, ¿qué? Una idea, le dio una salida. Eso mismo hace el enemigo, te da una idea. Te presenta una alternativa, o como explica el doctor Yatensi, te presenta un mal objetivo. Esa es la trampa, porque yo tengo un desánimo, tengo un X deseo, y él va a buscar la manera de hacerte ver cómo lo puedes satisfacer y te lo va a presentar muy bonito. Por eso dice un mal objetivo. Perdón, un bien objetivo, un bien subjetivo, corrijo, un bien subjetivo. Y ese bien subjetivo no es otra cosa que te está presentando algo que va a ser atractivo, que tú dices esto es. Mire, hay personas que empiezan a perseverar en la iglesia y bien contentos y todo esto. Y de momento no vuelven al culto, no vuelven a las reuniones, y usted le pregunta, ¿pero y qué pasó? No, es que me apareció otro trabajo, ya tenía uno. Y con ese puedo cuadrar. Yo, pero ¿cuándo vas a trabajar? Pues de noche. Y dije, pero entonces no vas a tener tiempo. Entonces, nunca durante el tiempo que no estuvo sirviéndole al Señor consiguió ese trabajo, y ahora le apareció. Tremendo, tremendo. A veces es una pareja tremenda,
pero que uno sabe ya de salida que no es. Entonces, él va a buscar la manera de presentarte algo bueno, y esa subjetividad que está presente no te permite ver las consecuencias, porque es algo casi como fantasioso. Es tan maravilloso y tan maravilloso que tú no te puedes resistir a eso. Lo mismo en una relación de pareja, una relación donde tú no estás satisfecho. De momento aparece el hombre maravilla, la mujer maravilla, y tú dices, esto es lo que yo necesito. Lo que jamás te va a decir el enemigo ni te va a ver de momento es el mal objetivo, que no es otra cosa, la realidad. No te va a presentar el cuadro completo, ni te va a permitir ver la realidad de lo que hay en esa persona. Es cuando estés atrapado ya en esa trampa que tú dices, pero ¿qué es esto? Y ya cuando vienes a ver, tu matrimonio está destruido. O sea, que tenemos que tener cuidado. Lo mismo con el cheesecake, que es rico, qué bueno. Un bien subjetivo, está divino. Y luego, en ese momento es tan atractivo que yo me olvido, ¿verdad? Y lo único que en ese caso, ahí el escenario no es del enemigo, sino que es por causa de mis deseos. De mis deseos. Y la tentación del cheesecake como tal son, escúchame bien, situaciones que ofrece el mundo. Una cosa es el enemigo que te ofrezca la tentación, y otra cosa son las cosas que están en el mundo continuamente. Por eso dice Primera de Juan, no amen el mundo ni las cosas que están en el mundo, porque todo lo que hay en el mundo es pasajero. Así que tenemos dos fuentes de tentación. Lo que hay dentro de nosotros, tiene dos maneras aquí de qué. Dos fuentes. Lo que ofrece el mundo y lo que nos va a poner Satanás. Entonces, esto que ofrece el mundo, no amen las cosas que están en el mundo. El yo no amar lo que hay, lo que me rodea, me va a ayudar a yo resistir las tentaciones que continuamente encontramos en todos los sentidos. En la belleza, en la vestimenta, en la alimentación, en la recreación, en lo relacional, en todos los aspectos, En la medida que yo me voy santificando y voy buscando el reino de Dios en mi vida, lo voy buscando, además de lo otro que vamos a seguir, yo me voy a ir santificando, me voy a ir consagrando, me voy a ir separando, y eso cada día va a ser menos tentador para mí. De igual manera, me voy a ir santificando, me voy a ir consagrando para Dios, y cuando venga el enemigo y me traiga la tentación, me va a querer seducir para pecar, yo voy a estar fortalecida y no voy a ceder, porque ya yo quiero vivir una vida agradable a Dios. Y dice entonces aquí, Pablo le dice, lo próximo, únete a los que con sinceridad adoran a Dios y confían en Él. Lo próximo, únete a hermanos consagrados que con sinceridad adoran a Dios y confían en Él. Ten cuidado, bien mucho cuidado con quién tú te relacionas, con quién tú buscas ayuda, a quién tú le compartes tus crisis y tus batallas, porque a veces en lugar de ayudarte lo que hace es que te empuja más hacia eso. Únete a un lugar donde se adore a Dios. Necesitas congregarte, necesitas fortalecerte en el Señor, y una de las maneras es a través de hermanos en la fe, pero no cualquier persona. Dice, a personas que adoran, confían en Dios con sinceridad. Cuídate de muchos cristianos carnales, personas que no están comprometidas con el reino, que viven más descuidadas, y descubres que están más descuidadas que tú mismo, porque eso te va a ti a desanimar. Y el tentador, el diablo, el ataque, te va a echar, es como candela, como que motivar más a desanimarte y a seguir buscando lo que no es
correcto. Y es importante que tú sepas a quién buscar para poder seguir resistiendo la tentación. Compartirlo con un hermano maduro que te ayude a orar, a lidiar con todos esos conflictos en tu etapa de juventud. Eso es necesario. Qué importante es que tú puedas tener este consejero espiritual que te asista. Solos no podemos. Es tan necesario confesarnos unos a otros. Y eso es medular. Tan importante que Pablo se lo aconsejó a Timoteo y nos aplicamos ese consejo también. Únete, busca un lugar donde puedas ser formado, discipulado, aconsejado y puedas atravesar las etapas de vida de manera mucho más exitosa y con las caídas menos posibles. Y sigue diciendo, lo último, no prestes atención a discusiones que no ayudan en nada. En el caso de Timoteo, situaciones que habían internas en ese lugar. Pero aquí importante, no prestes atención, escúchame bien, a las cosas que veas dentro de la iglesia. Qué importante es esto. Los que así discuten siempre terminan peleando. Mira, Timoteo, eres joven, tú amas al Señor, tienes muchos deseos de servirle, pero vas a ver cosas dentro de la iglesia que te van a desanimar y te vas a ver tentado mejor a disfrutar la vida. ¿Cuántas veces nos ha sucedido eso? ¿Cuántas veces te ha sucedido o te sucedió y por eso te apartaste y te fuiste? Y el tentador vino sobre tu vida. Y te hizo ver, esos son unos chojos hipócritas. ¿Cuántas veces escuchamos eso hoy día? La iglesia es lo que hay, unos chojos hipócritas. Yo no vuelvo. Y caíste en la trampa. Porque en la medida que te va desmantelando y te va quitando tu armadura, vas a ser presa fácil de él y difícil que luego te puedas zafar. Porque dice la Escritura que el que practica el pecado es esclavo de él. Y vas a notar cómo espiritualmente vas decayendo y él te está haciendo la encerrona para meterte en su trampa. Él tiende lazos. Y una de estas maneras es el desánimo. El desánimo. Por lo que estamos viendo, por la condición en la que está muchas veces la iglesia, por las cosas que vemos dentro de la iglesia. Y él le dice, no prestes atención a eso, mantén tu mirada en Cristo. No prestemos atención a las cosas que vemos y vivimos dentro de la iglesia. Si yo hubiese puesto atención, ay, Cristo Jesús. Y es ahí donde tenemos que fortalecernos en el Señor y pedirle fuerzas para que nos ayude a resistir hasta el final. Porque esto es un camino hasta el final. Y vestirnos de toda la armadura que Dios nos ha dado. La fe, la palabra, qué importante la palabra. ¿Cómo venció Jesús allí en aquel desierto cuando el enemigo, el tentador vino? Lo único que Jesús decía, Cristo, escrito está y escrito está. Y se acabó. Resistía, ignoraba lo que el diablo le ofrecía y decía, eso no es lo correcto porque la Biblia dice esto y ya. La Escritura, la Biblia es nuestra espada para defendernos. Es un arma que de defensa. Nos defendemos con la Escritura. Cuando Él viene contra nosotros, nosotros lo atacamos con la Escritura. Mira, haz esto. Y tú dices, no, la Biblia dice
que haga lo contrario. Y así, ante cada situación que tú tienes, enuméralas. ¿Cuántas tentaciones? Verifica qué dice la palabra acerca de cada una de ellas y escríbele al lado, escrito está, escrito está, escrito está, escrito está. No quiero volver a la iglesia, escrito está. ¿Qué dice? No soporto a este hermano, lo detesto, escrito está. Quiero robar, escrito está. Voy a mentir, escrito está. Todo aquello. Voy a tener una relación fuera de mi matrimonio, escrito está. Voy a tener relaciones con mi novio, escrito está. Todo aquello, en lo que estamos siendo tentados continuamente, escrito está. Tentados a no orar, tentados a no leer la Biblia, escrito está. Haz esa lista de todas aquellas cosas que las estás siendo tentado en esta hora. Y vamos a seguir estos pasos que San Pablo le dio a Timoteo. Vamos a repasarlos. Dice, primeramente, le dijo, no te dejes llevar por lo que estás sintiendo. Anota, no te dejes llevar. Anota lo que estás sintiendo. Ese deseo que estás sintiendo. Por ejemplo, en el trabajo, tal vez velas que nadie te vea para accesar pornografía. Hermano, eso es así, pasa. Pornografía en la computadora que es de tu trabajo. Tentado a irte al baño a ver el celular, lo que hay en el celular, en horas de tu trabajo. Eso son tentaciones, conforme a lo que hay en el deseo de tu corazón. Y eso, aunque tú no creas, eso va a ir erosionando y deteriorando tu vida. Tu vida. No cedas a ese deseo. Y esto es una epidemia. Esto es un problema. Y se ve en cualquier escenario de trabajo. Usted vaya a cualquier tipo de trabajo y usted va a ver a los empleados de alguna manera conectados en algún momento al celular, porque no pueden resistir la tentación de no ver ese celular por espacio de tiempo. Ya sea un jardinero, ya sea un constructor, ya eso se ve hasta en empleados de construcción. Usted los ve deteniendo el trabajo de construcción para ver el celular. En cualquier escenario usted lo ve. Y dice la palabra, no robarás. Y eso es robar, ¿por qué? Porque usted está robando tiempo que el patrono le está pagando para que usted sea productivo. Y dice entonces aquí la Escritura que cuando somos seducidos es por causa de nuestros malos deseos y pecados. Y a veces tenemos una serie de pecados no reconocidos ni confesados que nos van debilitando en nuestra vida espiritual y luego no tenemos fuerzas para resistir y terminamos cediendo ante aquello que tenemos delante. Y dice aquí, no te dejes llevar, no te dejes arrastrar, tienes que tomar acción. Lo segundo, aléjate. Primero tienes que decidir no alimentar ese deseo, el compañero de trabajo que te agrada, pero eres casado, eres casada. No te dejes llevar por ese deseo, no le busques conversación, no le des por dónde. Alguien te escribe por mensaje de texto, no responda, ignora. Aléjate, bloquea, haz lo que sea, pero aléjate. En esta fase todavía estás a tiempo, porque ser tentado no es pecado. ¿Me entendiste? Ser tentado no es pecado. Es simplemente ¿qué? Una evidencia de nuestra fragilidad humana, de nuestra condición humana. Y tenemos a Jesús
que es la única excepción porque dice la palabra que Él fue tentado sin pecado, pero Hebreo nos aclara muy bien que Él padeció y soportó esos escenarios en la vida de Él. Y eso fue lo que lo capacitó, lo que lo habilitó y lo que le dio en lugar ahora de sacerdote e intercesor por ti y por mí, porque Él nos comprende. Y Él sabe de nuestras batallas. Y aunque en Él no hubo ese deseo que hay en ti y en mí malo, Él conoció la maldad del diablo, cómo se aprovecha de la fragilidad humana para destrucción. Y nos dio una gran lección allí en el desierto, qué hacer ante eso. No ceder y contestar directo, sin coqueteo, sin darle vuelta al asunto. Escrito está. Escrito está. Y hoy podemos ir confiadamente ante Él y Él intercede por nosotros ante el Padre. Y yo muchas veces hablo con Él y digo, Jesús, tú me entiendes. Si hay alguien que me entiende, eres tú. Porque tú estuviste en este cuerpo sin pecado, pero en este cuerpo débil y frágil que se cansa. ¿Sabes cuán vulnerable soy? Pues imagínate eso que tú experimentaste, pero añádele la condición de pecado. Eso que tú experimentaste allí en la cruz, que tuvo que haber sido horrible porque todo el pecado de la humanidad fue sobre ti. Y tienes una idea de lo que fue sobre ti, lo que es eso. Ayúdame y ruégale al Padre por mí, para que yo pueda vencer ante esta tentación, ante esta dificultad. Ayúdame, Jesús. Muy bien, tú le dijiste a los discípulos, yo sé que quieren hacer lo bueno, yo lo sé, pero también sé que no tienen la fuerza para hacerlo. Y de la única manera que podrán vencer es vigilando y orando. No se separen, no se separen del Padre. No se descuiden espiritualmente porque serán presa fácil del enemigo. Vigilen y oren. Y vemos cómo el amor de Cristo y su misericordia y su compasión llegó a tal punto que aunque Pedro se creía y estaba tan confiado en Él que jamás caería, le dijo, ay Pedro, si tú supieras, tú dices que no me vas a dejar, que nunca me vas a dejar si tú supieras. Pero yo he rogado al Padre por ti. Pedro, yo he rogado al Padre por ti. Y fíjese qué interesante, Jesús rogó por Pedro. Y aún así Pedro falló. Porque ¿sabe qué? Jesús oró por Pedro porque él sabía que le iba a fallar. Y le rogó al Padre que el enemigo no tomara ventaja y lo llevara a tal condenación que no pudiera levantarse, que su fe no desmayara. Y como le dijo, pero yo sé, Pedro, que cuando tú te convenzas de quién soy yo realmente y te tornes a mí de corazón, serás diferente y ya no me negarás ni me dejarás. Y así fue, porque Pedro terminó fiel hasta la muerte. Pero en ese momento Pedro desconocía muy bien quién era él y de lo que él era capaz. Y Jesús intercedió por él ante el Padre. Porque había una parte que le tocaba a Pedro que no la podía hacer Jesús. Y era velar y orar. Y como no veló, como no oró, falló ante la tentación.
hay una parte que nos toca a nosotros. Alejarnos, buscar más de Dios, unirnos con gente madura espiritual que te ayude a crecer, que te ayude a seguir hacia adelante, a seguir madurando, conociéndote, conociendo este camino hermoso de la fe. Y no prestes atención, mi amor, porque vas a ver cosas que te van a desanimar. Sí. Vas a ver de todo. Pero si mantienes tus ojos en Jesús, yo hago esto siempre y me ayuda. Y espero que te ayude a ti. Siempre me digo, cuando me decepciono, cuando veo cosas, quien murió por mí fue Jesús en la cruz. A ese yo me debo y por él yo vivo y sigo. No importa lo que me digan, no importa lo que me hagan, no importa lo que yo vea. Y no importa tampoco lo que yo haga porque tampoco soy perfecta. El que murió por mí en la cruz fue Jesús. A ese me debo y sigo porque Él es perfecto. Él es perfecto. Si seguimos estos consejos con la ayuda del Señor, cada día podremos ir venciendo mucho mejor las tentaciones que se nos vayan presentando. ¿Por qué? Y cada día vas a ir viendo que van a ir disminuyendo. Porque en la medida que tú vayas avanzando, creciendo en la gracia del Señor, ya lo que ofrezca el mundo no será atractivo para ti. Ya todos los deseos que tenías dentro de ti de éxito, de fama, de reconocimiento, de aceptación, todos esos procesos internos que traemos y que nos llevan muchas veces a ser tentados, van a ir siendo satisfechos cada día más a través de esa relación que tú tengas con Dios, que no vas a tener necesidad de buscar fuera lo que solo Cristo ya te ha dado. Y eso es un caminar continuo. Poco a poco se va a ir santificando y satisfaciendo cada área en tu vida. Y lo último que tendremos que seguir batallando con esta naturaleza pecaminosa, pero aún así, en la medida que seguimos conociendo a Jesús, amándolo, queremos pecar menos. En fin, que notarás que simple y llanamente las tentaciones que vengan a tu vida son solamente aquellas propias de tu edad y que en la medida que tú vayas avanzando las podrás identificar, las podrás ir superando y con la ayuda de Dios ir venciendo. Así que confiemos en que estos consejos los puedas aplicar en tu vida. Recuerda, están 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 22 al 24. Anótalos. Yo te los leí en lenguaje actual, pero quiero que los repases, que los apliques detenidamente en tu vida, porque yo sé que van a ser de mucha bendición, y cuando te sientas en ese proceso de tentación, recuerda, si es muy fuerte la situación, aquí Pablo le dice, únete, busca algún hermano maduro que te ayude a superarla, que te anime cada día a hacer lo que es correcto. Él te va a ayudar a ver las cosas más objetivamente, te va a hacer ver la realidad por encima de lo que tú estés deseando y te va a ayudar a conducirte conforme a la palabra de Dios. Por eso es tan importante que no te quedes solo ni rezagado en el camino. Yo observo las gallinitas aquí en la finca
Cuando están los pollitos con ella, por lo general, cuando se quedan pollitos rezagados atrás, ese queda vulnerable y viene cualquier animalito, una ardillita, viene y se lo lleva. Mantente unido al cuerpo de Cristo. Eso te va a ayudar a seguir creciendo en el poder de Dios y seguir avanzando. Que Dios te ayude y espero que esta palabra sea de grande bendición a tu vida. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor.